Salud 1 de mayo, salud trabajadores, salud clase obrera organizada. Feliz Día de los Trabajadores. Nos encontramos conmemorando un nuevo Día Internacional de los Trabajadores. A partir de los hechos acaecidos en 1886, donde 8 trabajadores anarquistas fueron ejecutados en Chicago, Estados Unidos, por reivindicar, entre otras cosas, 8 horas de trabajo. Es así entonces que en 2023, a 50 años de la heroica huelga general en respuesta al golpe de Estado cívico-militar que dio lugar a una dictadura de 12 años en nuestro país, para encontrarnos en aquel 1983, en ese 1 de mayo, que fuera fundamental de cara a encontrarse el pueblo uruguayo con la democracia de 1985. Para ir de lleno a los hechos actuales, en lo particular los trabajadores de Altrac, trabajadores de la empresa Calcar, nos encontramos atravesando una situación que viene desde una década por lo menos. Un sinfín de angustias en pos de conservar una fuente de trabajo vital para la ciudad y el departamento. Es tan así que hemos pasado de cobrar el sueldo en parte, trabajar días gratis, rebajas salariales, entre otros. Todo esto como resultado del mal manejo empresarial, obstinado en endeudarse en cosas que no son fundamentales, sin tener en cuenta algunas cuestiones por las que sí son fundamentales. Por ejemplo, los procesos primarios de producción y los comportamientos cíclicos de la industria en términos de precio y mercado. El transitar por estas cosas ha sido doloroso para los trabajadores, sabiendo que los que tomaron esas decisiones tal vez ya tenían, indiferentemente del resultado, otros horizontes, y hoy podemos verlos mezclados incluso en este día con los trabajadores como si nada hubiese pasado. Para que esta situación financiera se estabilizara, hemos contribuido desde nuestro lugar humildemente para evitar un colapso a principios del año 2020. Este año se decidió por parte de la empresa cerrar la planta de Carmelo de manera temporal para afrontar una situación que, si bien ya era delicada, la guerra, el bloqueo a Rusia, principal destino de las exportaciones, la seca que asedió toda la región, empujaron un escalón más abajo el tema. Y se despacharon además con 40 trabajadores al seguro de paro, que seguirán en esta lógica por varios meses. La ley del FRIL, Fondo de Reconversión de la Industria Láctea, aprobado en el mes de enero y aparente salvavidas para esta empresa y otras comprometidas desde el punto de vista financiero, sigue transitando por las oficinas rehén de la burocracia política, cuando en su esencia era de necesidad inmediata. Por supuesto que le reclamamos al arco político que se interioricen por el tema, ya que de no actuarse en consecuencia el resultado será terrible, no solo para los trabajadores, sino para los pequeños y medianos productores y todo lo que es de influencia para esta industria. En materia nacional, naturalmente que estamos involucrados en las diferentes luchas que nuestra central afronta. Hace pocos días se aprobó la reforma jubilatoria propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, que afectará desde ahora a las futuras generaciones en materia de derecho en seguridad social, como las pensiones a la viudez, y los trabajadores nos veremos obligados a trabajar más años para cobrar menos. También fue aprobada la Ley de Personería Jurídica para los sindicatos, reforma cuestionada desde muchos sectores, como la academia, que pretende más que regular, es tener una indebida injerencia en la vida democrática de los gremios. Con bombo, platillo y baile, el gobierno impuso la tal nombrada reforma educativa, que no es más que un plan de recortes e improvisados programas al servicio del Banco Mundial y el gran capital, donde los estudiantes y docentes son los grandes perdedores. Los primeros con miles de horas de clase perdida, los segundos sin posibilidad de acceder a horas y cargos para trabajar. La salud tampoco se ha escapado de la tijera veloz de este gobierno. Volvimos a ver, como en los años 90, largas listas de faltantes de medicamentos en los hospitales públicos y largas esperas para ver un especialista. Se multiplican las campañas de bien público del gobierno
para anunciar bajas de impuestos que solo alcanzan a los salarios y jubilaciones más altos, siendo esto de mínimo impacto. En materia de salarios, hay una resistencia por parte del gobierno a convocar la 10ª ronda de los consejos de salario. Hay que recordar que este gobierno, que sostiene un relato de que los salarios han evolucionado, los números nos demuestran que su poder de compra es del año 2019. Si tomamos en cuenta que este es su valor real, ¿cómo ha afrontado todo el pueblo trabajador los aumentos del IVA, los precios de los combustibles y cosas sensibles como una garrafa haya pasado de 600 a casi 1.000 pesos para el bolsillo de las grandes mayorías? Los precios de los alimentos abusivos debido a la especulación, la falta de regulación y la concentración en monopolios y oligopolios transnacionales de quienes los producen y manejan. La respuesta es obvia: la gente consume menos, se restringe o cruza el charco para hacer el gasto que le ayude a llegar a fin de mes. Los números son realidades, no es relato. El 10% de los uruguayos es pobre y en la pobreza infantil en niños menores de 6 años el número asciende al 20%. Son números que en un país donde se producen alimentos para más de 30 millones y las ganancias de los sectores más poderosos, sobre todo el sector agroindustrial, que tuvieron sobre ganancias suculentas, y los depósitos en el exterior fueron récord, sin aportar un peso, y el peso del ajuste fiscal lo cargan las grandes mayorías populares. Debería darles vergüenza. En nuestra ciudad hay situaciones deterioradas también, en materia de trabajo, las cuales no se hablan ni en la radio, ni en la tele, ni en las redes sociales. Los trabajadores con sueldo de hambre que rondan medio salario mínimo nacional, el negro, sin cobertura de seguridad social, sin cobertura médica, entre otras. El retiro del Estado en un Ministerio de Trabajo que mira para otro lado, sin cuerpo de fiscalización y más preocupado por ver cómo decidimos las organizaciones sindicales quién permanece o no dentro de nuestros cuadros. Es imprescindible seguir organizando al pueblo, no solamente en los sindicatos, sino también en las diferentes organizaciones del campo popular, hacia acciones concretas en defensa de los derechos de las grandes mayorías postergadas, para emprender el camino de transformaciones profundas, de carácter nacional, para transformar la matriz productiva, casi primaria, que todavía prevalece en nuestro país, y se fomenten nuevos y más puestos de trabajo, donde el trabajador asalariado pueda salir de la angustia de no saber cómo hacer para vivir y pueda llevar condiciones de vida más humanas para él y su familia. Y así ir a una mejor distribución de la riqueza en términos de calidad de vida. Para que comer, educarse, curarse, tener un techo digno y un medio de sustento que nos permita desarrollarnos como humanos, física e intelectualmente, con justicia social, camino hacia una sociedad sin explotados ni explotadores, donde vivir dignamente sea una realidad concreta y no el privilegio de unos pocos. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha obrera! ¡Viva nuestro PCNT, compañeras y compañeros!